me acompaña en los estudios de Nativa Fondo la congresista Sigrid Bazán de Cambio Democrático Juntos por el Perú, con quien precisamente vamos a comentar lo que ha ocurrido en la jornada. ¿Cómo está, congresista Bazán? Sigrid, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Paco? Muchas gracias por el espacio y lamentablemente consternada por esta decisión que además se entremezcla con una coyuntura política bastante delicada a la luz de las investigaciones de la fiscal de la Nación y que hemos tenido que además convocar en el Congreso sesiones que en estos momentos están, digamos, ya ahora desbordando lo político, ¿no? Claro, ahora, esto ocurre precisamente en el día que Patricia Benavides va a la Comisión de Fiscalización, se presenta en la Comisión de Fiscalización, ha dado sus descargos y en política no hay casualidades. Este tema y este escándalo que ha estallado en el Ministerio Público es bastante grande y alcanza a muchísimas personas y lo que hemos visto es la punta del iceberg. Conveniente la liberación de Alberto Fujimori en este momento, Mira, o la orden por lo menos. Sí, yo creo que en realidad, como bien has mencionado, no solamente nada es casualidad, sino que ya hemos tenido precedentes años anteriores y este famoso indulto que da PPK en el 2017, que luego se revierte, fue parte también, y eso se ha descubierto y se ha investigado, de un negociado de votos. Y hoy que hablamos en medio de este escándalo de la Fiscalía de la Nación de cómo se compran y venden votos de los congresistas a cambio de archivar investigaciones, a cambio de otro tipo de favores, sí nos llama la atención en un contexto muy doloroso cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, cuando hablamos de violaciones a derechos humanos y en particular porque ya hemos tenido que apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta en 2 oportunidades para corregir a tribunales constitucionales pasados y que nuevamente este Tribunal Constitucional con 3 de sus magistrados vuelve a errar, dejando además un precedente nefasto porque lo que dice uno de los considerandos de la resolución que ha sacado el TC básicamente es que queda libre disposición de cada Estado cumplir o no, acatar o no lo dispuesto con la Corte o lo que diga la Corte, cuando en la convención que hemos firmado dice todo lo contrario, que estamos sujetos a la Corte. Claro, y lo más grave de eso es que al generar jurisprudencia, ¿quién dice que más adelante, por ejemplo, una decisión de la CIADI, el Estado peruano pues decida no acatarla porque ya el Tribunal Constitucional decidió semejante barbaridad, ¿no? O sea, Correcto. si lo llevamos a ese nivel. Y creo que tú usaste la palabra para hacer la introducción, digamos, más correcta con respecto al tema supranacional, porque hay distintas instancias y cuando uno suscribe algo así como la Convención Interamericana o la Convención Americana de los Derechos Humanos, tiene que acatar por encima incluso de el tema nacional lo dispuesto por este tipo de instancias como la Corte. Y lo que sí quisiera aquí enfatizar, nosotros, y creo que la memoria es frágil, ¿no? Vimos con consternación cómo en la época del señor Kuczynski, en el caso del excongresista Kenji Fujimori, se negociaban, es más, el fenecido señor Mamani, si no me equivoco, grababa desde su reloj, se negociaban votos a cambio de generar este indulto que la propia Corte en el 2018 y en el 2022 señala es un indulto que no cumplió además con los requisitos para ser de libre discrecionalidad, en particular teniendo la sensibilidad del tema que fueron los asesinatos durante la dictadura de Alberto Fujimori. Entonces yo creo que ahí hay un tema que ha movilizado a la ciudadanía hoy. Entiendo que frente al Palacio de Justicia se está haciendo una vigilia, pero sí apelaría a las instancias internacionales para que puedan pronunciarse en la medida de lo posible, lo antes posible. Y por supuesto, entiendo que ya se dio la reunión en el Ejecutivo, pero que el INPE no acate esta resolución, ¿no? Ahora, interesante lo que dices porque este indulto que el TC ha validado el día de hoy es el mismo indulto con el que Keiko Fujimori estuvo en desacuerdo cuando se negociaron precisamente los votos a través de su hermano Kenji Fujimori en el Congreso de la República. El cambio de narrativa y el cambio de posición deja descolocado, ¿no?, a cualquiera, ¿no? Es increíble, como lo acabas de decir. Y creo que esto es importante porque se dice mucho que se trata de odios, que no se quiere dejar a Alberto Fujimori en libertad por odios. Y no es eso. Creo que el principal odio y el principal uso político lo ha hecho la propia familia de la figura del padre, del señor Alberto Fujimori, pero más bien lo que están buscando las víctimas, lo que está buscando la ciudadanía, lo que estamos haciendo prevalecer desde las instituciones supranacionales, la Corte, entre otras, es prevalecer los derechos humanos ahí en donde hubo este tipo de delitos que acabaron con la vida de niños, de jóvenes, de alumnos, caso Cantuta, caso Barrios Altos, y que en realidad enlutaron a muchísimas víctimas que hoy requieren esta justicia, esta reparación, y además porque el indulto fue otorgado en su momento bajo consideraciones falsas. Se falsificaron informes médicos, se cuestionó la veracidad, ¿no es cierto?, de si era o no necesario este indulto. El señor Fujimori siempre ha contado con atención médica y eso se ha sabido. No se constituyeron o no
se listaron las enfermedades señaladas que el Tribunal Constitucional decía, ¿no es cierto?, justificaran algún tipo de indulto. Eso la Corte lo señaló y lo evidenció. No había ningún tipo de sostén. Y finalmente no ha habido además ninguno de los considerandos que podrían aplicarse en los casos de indultos humanitarios, como por ejemplo el tema de la reparación civil, no se ha pagado un sol, el tema de la situación de salud, no se ha cumplido con ningún requisito que sea realmente de gravedad o que no se esté atendiendo, y creo que nadie está considerando, para quienes celebran esta decisión, que este es un tema de gravedad de delitos perpetrados, y en esa ponderación es que la Corte señala es más importante esta justicia, esta reparación y acatar lo de la Corte, ¿no? Porque digamos, siendo objetivos, el señor Alberto Fujimori finalmente es un hombre de 85 años que está enfermo. No sabemos que está enfermo, no vamos a discutir la gravedad de su padecimiento porque no viene al caso, pero hay una serie de condiciones que además la misma Corte Interamericana impone y que bien podría cumplir y cumplir con los requisitos, que es el pago de la reparación civil, el pedir perdón a las víctimas por lo ocurrido, y finalmente que se compruebe que su estado de salud es de suma gravedad y delicado. Ahora, el tema también, y esto lo dejo un poco al comentario, digamos, porque se decía que había una enfermedad terminal. Una enfermedad terminal es que básicamente pone en término la vida de la persona debido a esta enfermedad. El señor Alberto Fujimori se ha venido diciendo de manera política y no de manera médica, es un enfermo terminal hace muchos años. No puede ser terminal si lleva siendo terminal hace más de casi 10 años que escuchamos esa frase y no ha sido verificada en ningún informe médico, y para las dolencias y enfermedades que sí lo aquejan han habido, ¿no es cierto?, atenciones pertinentes, y el señor siempre ha tenido incluso hasta servicios de rehabilitación, geriatría, cardiología, neumología. Todo eso ha constado en el informe que la propia Corte considera, ¿no es cierto?, para decir no es necesario y no procede el indulto humanitario. Y lo que tú has mencionado también se añade al hecho de los efectos que tendría su liberación anticipada a nivel social, sobre las víctimas y sobre los familiares. Recordemos que hay muchos casos que todavía se están siguiendo contra el expresidente Fujimori y que incluso algunos estarían pendientes de añadir al cuaderno de extradición que comprenden también delitos con respecto a temas de derechos humanos o temas de gravedad bastante, digamos, de consecuencia social o de impacto social bastante alto, ¿no? Ahora, ¿el Perú qué es lo que tiene que hacer? Porque tengo entendido que tenemos también un procurador supranacional que debería tener un papel importante en medio de la coyuntura y actuar frente a esta situación. Mira, yo creo ahí que ha habido un papel bastante lamentable de parte del Ejecutivo. No ha trascendido mucho con respecto a la reunión que se ha tenido en el Ministerio de Justicia con la presidenta Boluarte y cómo se podía trazar una estrategia de Estado. El primer mensaje cuando salió la negativa del juez de Ica, recordemos, fue hay que respetar lo que ha dicho la Corte. Y bueno, hoy lo que ha trascendido periodísticamente es que probablemente vayan a avalar y acatar el fallo del tribunal. Pero eso es una tribunal. Contradicción, digamos, del mensaje inicial, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos era la que prevalecía y es la que debe, de hecho, prevalecer. Entonces, el por qué ahora seguimos lo que el Tribunal Constitucional dice, cuando en realidad está en claro desacato y violando, ¿no es cierto?, la Convención Americana y la que nos suscribe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es bastante extraño, deja mucho que desear y nos habla de la coyuntura, en donde también seguramente habrá una valoración política de todo esto. Y solamente para terminar, ¿quiénes formaron parte de la elección de los ahora magistrados del Tribunal Constitucional? Bueno, las bancadas del Congreso, que hoy en día algunos incluso salen a rechazar este indulto, y lo digo claramente por la bancada de Perú Libre, que dice que rechaza, ¿no es cierto?, esta decisión del Tribunal Constitucional. Ellos votaron a favor de estos magistrados que hoy desde el Tribunal Constitucional están desacatando el orden jurídico internacional al que Perú está suscrito, ¿no? Bueno, pero de Perú Libre creo que no podemos esperar absolutamente nada, Sigrid, después de los arrumacos con el fujimorismo que hemos visto a lo largo de las legislaturas que han trascendido hasta el momento, ¿no? Por otro lado, quiero centrarme en el lado de las narrativas y de lo que se ha venido repitiendo y de lo que incluso los mismos miembros del Tribunal Constitucional en distintos medios de comunicación han salido a repetir y a decir, por ejemplo, que el Estado peruano no tiene la obligación de acatar órdenes o fallos de la Corte Interamericana de Justicia, lo cual de por sí ya es una locura cuando hemos hablado de que es una instancia supranacional. Y por otro lado también se habló hasta de porcentajes que el Perú o que los estados, no se referían directamente al Perú, acatan con respecto a los fallos que se dan
de la Corte Interamericana. Mira, esto en realidad y son una serie de falsedades porque en efecto la propia firma o la suscripción de la Convención Americana nos genera y nos plantea ciertas obligaciones. Lo que podría precisarse, y creo que ahí sí es importante evaluar el rol de un Estado, es que el Estado tiene varias acciones que pueda realizar y pueden ser de mediano a largo plazo. Entonces, hay, por ejemplo, cumplimientos de sentencias o fallos de la Corte que son progresivos, ¿no? Hay resoluciones de seguimiento, hay compromisos que los estados asumen, ¿no? Y creo que en eso sí puede encontrarse una gradualidad. Muy distinto es incumplir a dar seguimiento, ir cumpliendo, ¿no es cierto?, etcétera, o el tema de control, ¿no es cierto?, que hace la Corte periódicamente. Entonces yo creo que ahí hay una clara desinformación y lo que está haciendo el Tribunal Constitucional puede incluso ser denunciado. Entiendo que también lo hemos evaluado en algún momento. Sabemos que cada magistrado es independiente en su fallo, etcétera, pero sí valdría la pena plantearse cuál es el papel y si no es más político que jurídico, ¿no? He leído precisamente algunos constitucionalistas, incluso conversaba con algunos durante la tarde que hablaban de infracciones constitucionales de parte de los magistrados. Mira, eso es algo que se está evaluando también en nuestra bancada. Como congresistas podemos plantear denuncias constitucionales contra los magistrados y es algo que estamos evaluando con los asesores de manera jurídica, pero sí me parece lamentable y creo que esta es una de las razones más, y no lo puedo dejar de decir, Paco, porque la elección del Tribunal Constitucional actual fue cuestionada en su momento, la elección del Defensor del Pueblo ha sido cuestionada y ahora hemos visto que incluso el Defensor del Pueblo podría estar inmiscuido en algunas de las investigaciones más coyunturales, y creo que este tipo de cosas nos demuestran de que la ciudadanía ha dejado, y me incluyo, y creo que nos debemos incluir todos, ha dejado pasar por alto muchas de estas cosas que hoy nos traen consecuencias nefastas y que todavía de repente no se han terminado de ver. Entonces este copamiento institucional lamentablemente está trayendo estos efectos, ¿no? Completamente de acuerdo, Sigrid. Volvamos al tema de las narrativas, porque otra narrativa que se ha instalado en las últimas semanas es lo relacionado a la soberanía del Perú al momento de acatar estos fallos, que me imagino lo debes haber escuchado bastante seguido, ¿no? Por supuesto, en el tema de los fallos, y creo que eso ha sido muy claro, ¿no? Una cosa es la soberanía del Estado y otra cosa es las obligaciones del Estado en cuanto suscribe convenios internacionales. Y cuando suscribe la Convención Americana, esto le genera a los Estados obligaciones. Estas obligaciones, como yo decía, pueden cumplirse gradualmente, pueden ir corrigiéndose, lo ha hecho la Corte ya en un par de ocasiones y esto lamentablemente en esta oportunidad va a tener que volver a hacerse. Es decir, el juego político que se está haciendo de la figura de Alberto Fujimori finalmente creo que puede traer cola, y creo que ya lo han dicho también algunas personas dentro de la opinión pública, porque en el momento en el que la Corte también emita una nueva resolución, esto podría otra vez más revertirse. Entonces, ¿cuántas veces más, si ya lo hemos hecho 2 veces en el pasado, se va a jugar a la liberación de Alberto Fujimori como tema político para, yo no sé si tapar, ¿no es cierto?, otro tema coyuntural, o para tratar de posicionar al partido político Fuerza Popular y no realmente porque haya un tema jurídico válido detrás, ¿no? Esto ha sido políticamente usado mucho tiempo y no me cabe la menor duda, esta vez nuevamente está siendo así, ¿no? Ahora, quiero conversar contigo sobre el tema de la calle. Estamos viendo precisamente en imágenes cómo se ha concentrado un nutrido número de personas en los exteriores del Palacio de Justicia. Estas son imágenes en vivo, no sé si me puede confirmar la producción. No, son imágenes en diferido, pero son imágenes de hace instantes nada más de distintos colectivos que precisamente se han concentrado en los exteriores del Palacio de Justicia. Y aquí quiero aprovechar tu profesión de politóloga, Sigrid, para preguntarte, ¿la calle puede calentar ya con esta situación? Ya lo hemos visto anteriormente, ya hemos visto que el elemento Fujimori es un elemento que moviliza sobre todo a Lima, ¿no?, que es la plaza más fría probablemente. ¿Tú crees que en esta oportunidad se repita el escenario de movilizaciones contra el gobierno? Mira, yo creo, Paco, y yo estuve en la movilización el fin de semana pasado, se convocó el día sábado a una primera marcha a raíz del caso de la fiscal Benavides, que yo creo tiene los días contados. No podemos seguir, y yo no comprendo en realidad un poco la lentitud de la Junta Nacional de Justicia, por más debido proceso que exista, pero no comprendo cómo pueda seguir un día más una fiscal que claramente tiene todas las dudas por sobre la probidad que le competiría a un cargo como el que ostenta. Sin embargo, sí siento que Lima ha estado bastante más desmovilizada de lo que yo hubiera querido ver ese día, ese fin de semana. Entiendo que regiones tienen además un desgaste social desde hace ya exactamente un año, pero comprendo que se han convocado movilizaciones hacia el fin de semana a partir del día jueves hasta el sábado para que las regiones también nuevamente se hagan sentir, y además porque
de alguna manera se conmemora un año de las masacres de Puno, de Ayacucho, justo ahora a mediados del mes de diciembre. Entonces, sí creo que hay una alta sensibilidad que podría ser un motor movilizador en medio de una coyuntura que nuevamente se pinta como compleja, digamos, por decirlo menos, pero sí creo que Lima es un factor decisivo y mientras Lima no despierte, hay cosas que todavía no van a poder socialmente tener impacto. Ojalá que la población informada pueda entender de que el país no avanza, porque además no hay gestión. O sea, no avanzamos y nos quedamos enfrascados en líos políticos que no le dan tampoco economía a la gente de a pie. Claro, además hablamos de generar confianza y desconocer un fallo internacional es lo que menos confianza puede generar. Hacia afuera, correcto. El tema de los negocios, de las inversiones, de la economía país y en general otros indicadores macroeconómicos que pueden verse afectados no solamente por un país que, como tú has dicho, se asemeja ahora sí a las peores dictaduras o en todo caso a los regímenes de izquierda, entre comillas, que muchos quieren atacar, pero que a la hora de hablar de derechos humanos defienden, coinciden, ¿no es cierto? Y están a favor, incluso en algunos momentos, cuando he visto en las redes sociales, recuerdan chats en donde se habría filtrado que la propia Keiko Fujimori en la mototaxi, en estos chats, ponía que salirse de la Corte Interamericana era pues algo necesario para el Perú. Entonces, yo sí creo que ahí estamos lejos de terminar de entender por qué los derechos humanos son tan importantes en nuestro país. Bueno, ya hemos pasado un poco revista por el doble rasero del discurso de la señora Fujimori, lamentablemente, ¿no? Está ahora celebrando un indulto frente al que ella se opuso en el año 2017 cuando se dio, y eso ya resulta, digamos, por lo menos contradictorio. Pero, por otro lado, Sigrid, también quería comentar contigo, ya metiéndonos en el tema de la fiscal de la Nación. Hoy ha estado en el Congreso de la República, ha estado cerca de 4 horas en la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo has visto, has tenido la oportunidad de ver la exposición que ha hecho, lo que ha dicho? Sí, mira, yo estuve presente en esa sesión, por lo menos en parte de la sesión, para hacer algunas preguntas. Yo creo que la fiscal no ha respondido a la mayoría de interrogantes, pero sí han quedado 3 hechos bastante claros. El primero, que retiró a la fiscal Barreto y designó a una fiscal para que la investigue, que se reunió con ella misma el domingo en la madrugada para que continúe la investigación en su contra o para que investigue a sus asesores. O sea, prácticamente se ha inmiscuido en decidir qué fiscal va a ver su caso. En segundo lugar, intervino directamente en la remoción de una fiscal suprema en el caso Zoraida Ábalos. Y en tercer lugar, ha quedado claro que dispuso el nombramiento de un familiar de un congresista a cambio de que éste vote a favor de la remoción de la Junta Nacional de Justicia. Eso ha sido corroborado por el propio congresista, que no sé en qué estaba para corroborar algo así, pero él mismo ha dicho, sí, yo mandé un USB con el currículum, ¿no es cierto?, de mi familiar para que sea contratado en fiscalía. Sobre ese tema es alucinante. Entonces, porque el mismo José Balcázar esta mañana en RPP decía, ¿pero qué tiene de malo? ¿No? Correcto. O sea, no se da cuenta, señor, que está cometiendo un delito, eso es tráfico de influencias. Exacto, y a eso se le suma la corroboración que se ha filtrado en los medios de comunicación del señor Villanueva diciendo los chats son verdaderos, yo actué por orden de la fiscal de la Nación. Entonces, ya hemos pasado de una investigación con indicios a pruebas, testimonios y cosas mucho más contundentes que yo creo, Paco, si esto no pone en duda la probidad de la señora para seguir al mando de la Fiscalía, yo no sé qué otra cosa lo va a hacer. O sea, no puede estar un minuto más una fiscal de la Nación, por lo menos hasta que no se resuelvan las investigaciones, ostentando el cargo de una institución que más bien debiera ser políticamente, jurídicamente y en toda luz neutral, ¿no es cierto?, y alejada de todo este tipo de escándalos. Entonces, yo creo que el día de hoy se ha revelado más de lo mismo. Además, el Congreso ayer en Junta de Portavoces ha aprobado un nuevo pleno específicamente para volver a investigar a la Junta Nacional de Justicia. ¿Y saben por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia decidió investigar a la fiscal Benavides a raíz de esta investigación. Justamente en eso me quiero detener. Y da la impresión de que fuera el Congreso hubiera adoptado el papel de defensa de la fiscal de la Nación con esto. Mira, es increíble porque el congresista Esdras Medina plantea esta moción que busca investigar en 10 días a la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto?, por además un hecho que es probado completamente falso. La moción se sustenta en un artículo de Diario Expreso que dice que el presidente de la Corte Suprema sufrió presiones de parte de la Junta Nacional de Justicia. En septiembre de este año, el propio presidente de la Corte Suprema fue al Congreso y dijo, a mí no me presionó nadie, no me presiona nadie. Ese es un chisme que sacó un diario una vez y es totalmente falso. Pero aún así, la fiscal de la Nación mantiene abierta una investigación contra la Junta Nacional de Justicia por un tema que ya se desmintió.
¿Por qué se mantiene abierta esa investigación? La fiscal no lo ha respondido, pero está clarísimo que es un uso político para amedrentar a la Junta. Y en segundo lugar, que eso se use para plantear un pleno el día de mañana, ¿no es cierto? Y decir que la fiscal de la Nación prácticamente es una víctima de la Junta Nacional de Justicia es una barbaridad. O sea, es un alegato del abogado de la señora Benavides lo que vamos a discutir en el Congreso mañana, ¿no? Pero además el diablo está en los detalles. Yo escuchaba hoy día la exposición de Patricia Benavides, he estado prácticamente toda la mañana escuchando, y hay un detalle que a mí me llamó la atención porque ella decía, no, en el tema del despido del señor Villanueva nosotros nos habíamos enterado por la prensa. Eso es una mentira cochina, ¿no? Porque esto saltó a la prensa el lunes en la mañana cuando nos enteramos de la intervención del Grupo Especial contra la Corrupción. Así es. Y la señora Benavides había firmado esta resolución la madrugada de domingo para lunes. Y por menos cosas han salido No había manera de que se enterara por los medios de comunicación, ¿no? Correcto. Y mira, se han dicho mentiras, medias verdades, no han habido respuestas muy claras y en realidad yo he quedado sorprendida porque hemos visto a Jorge del Castillo, que además, esto lo dejo un poco a la interpretación de los abogados, pero que haya un investigado por la Fiscalía defendiendo a la Fiscalía, o sea, está mal. O sea, y eso creo que lo dice la propia carrera fiscal en uno de sus artículos. Hay quienes han hablado precisamente de una falta grave. Una falta grave es tener una relación extraprocesal de parte de un investigado con quien lo investiga. Y no puede ser que la relación extraprocesal de abogado-cliente, ¿no?, porque es lo que ha ejercido el señor del Castillo, comprometa a una persona que está siendo investigada en la Fiscalía en una carpeta desde el año 2017 o 2018 por el caso Lavallato, por el tema Odebrecht, etcétera, y que ahora se preste, ¿no es cierto?, de abogado. Y yo me imagino ahí que la evaluación debe haber sido, bueno, traigamos a alguien político, pero lamentablemente creo que le ha disparado el tiro por la culata a la señora fiscal. Pero ¿cómo salimos del problema, Patricia Benavides? Porque como yo empezaba la conversación, Sigrid, esto es la punta del iceberg. Y cada día que pasa nos damos cuenta de que más y más instituciones y funcionarios parecen estar involucrados dentro de este monstruo tremendo, porque la señora tenía la manera de coactarlos a través de las investigaciones que ella podía mover. Correcto, y ahora descubrimos también que aparentemente uno de sus asesores era asesor de la congresista Patricia Chirinos, tanto así que rebotaba notas de prensa en medios de comunicación pidiendo que se promocionen sus proyectos de ley. Algo que también nosotros hemos presentado, yo he presentado y soy la autora de una denuncia constitucional contra la congresista Chirinos y hemos enviado una ampliación de hechos el día lunes para añadir esto que ha revelado el diario Perú 21, si no me equivoco, con respecto a que en efecto se enviaba solicitudes de parte de la Fiscalía de la Nación para promocionar proyectos de ley de una congresista, pero no proyectos de ley para la institución, sino en favor de la propia fiscal de la Nación. Entonces, a mí me queda muy clara que esta hipótesis de la Fiscalía contra la fiscal Benavides está cada vez más articulada, cada vez más pruebas, indicios, como se le quiera llamar, la sustentan. Y yo creo que es cuestión de tiempo, si es que la justicia todavía existe en nuestro país, para que esta maraña se empiece a desenredar. Lo que sí me preocupa, y creo que ahí es donde la ciudadanía tiene que jugar un rol muy activo, es en qué momento despertamos de que este copamiento institucional realmente tiene una repercusión directa en la vida de la gente y no es gratis que los estados de emergencia no estén solucionando la inseguridad, no es gratis que el hambre, porque el precio de los productos alimenticios empieza a subir, esté empezando a golpear, no es gratis que las personas estén buscando cada vez de manera más complicada acceder a un empleo. O sea, estas cosas, esta crisis tiene un impacto en la vida de la gente y mientras no despertemos y no exhortemos, y yo me he sumado a este corillo de que se vayan todos, ¿no? Que la ciudadanía se movilice, no vamos a tener realmente un cambio, ¿no? Claro, yo creo que ese es el sentir mayoritario del que se vayan todos, pero también surge la famosa y repetida pregunta de ¿se van todos y quién entra? Porque no se han logrado las reformas y más bien hemos asistido a una serie de contrarreformas en el mismo Congreso de la República. Nosotros estamos peleando porque justo la próxima legislatura tenemos que empezar con la siguiente discusión de la bicameralidad que ya se aprobó y que más allá de sus pros y sus cons está básicamente hecha en un contexto para poder permitir una reelección que mucha gente no quiere y que ya ha votado porque no se dé. Y yo creo que ahí va a ser importante también que la ciudadanía nuevamente esté vigilante. Se aprobó y todavía está pendiente de irse al Pleno en la Comisión de Constitución una modificación que prácticamente busca proscribir los movimientos regionales. Claro, y que es la contrarreforma política de la que te hablaba. Correcto. Entonces, lo que se está buscando acá es que nuevamente los mismos partidos de siempre sean los únicos que tengan su inscripción, se les cierre la puerta a cualquier otro partido político nuevo, aunque ya hay como 40 inscritos, dicho sea de paso, pero
se proscribe, digamos, cualquier otra posibilidad de que la ciudadanía se movilice. Es más, ahora el Ejecutivo, en su delegación de facultades, saca también una norma para criminalizar la protesta, diciendo básicamente que se vayan presos 15 años cualquiera que salga a protestar por algo. Es decir, no podemos hacer absolutamente nada. Si esto no nos trae nuevamente la palabra dictadura a la boca, yo la verdad no sé qué clase de reflexión, incluso desde la ciencia política, se puede hacer, porque lo vimos hace un año y este año que se cumple de la crisis con la entrada de Dina Boluarte, nuevamente volvemos a ver que este tufillo a dictadura se está reflejando en estas otras medidas que está soltando el Ejecutivo. Muchas gracias, Sigrid, por haber estado con nosotros esta noche en esta edición extraordinaria de Nativa Fondo. Ha sido la congresista de Cambio Democrático Juntos por el Perú, Sigrid Bazán.